este video vamos a repasar la discografía de Led Zeppelin. Led Zeppelin es un grupo de rock británico fundado en Londres en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Jarvis. La banda estaba formada por Jimmy Page en la guitarra, John Paul Jones en el bajo y los teclados, Robert Plant en la voz y John Bonham en la batería. Es considerada una de las bandas más importantes e influyentes de la década del 70 y de la historia del rock. Más de 40 años después de su separación, en 1980, la música de Led Zeppelin continúa vendiéndose y disfruta de una amplia radiodifusión. Hasta la fecha ha vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo. Fue a finales de 1968 cuando Jimmy Page, guitarrista de The Jarvis, buscaba músicos para su nuevo proyecto constituido a partir de la separación de The Jarvis. Con el bajista Chris Dreja comenzaron a buscar miembros para una nueva formación. Chris Dreja abandonaría el proyecto y la música para convertirse en fotógrafo. En poco tiempo se había formado The New Jarvis, con Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. A Jimmy Page le urgía acabar una gira pendiente en Escandinavia, en la que tocaron varias de las canciones que luego serían parte de su primer álbum. Culminada la gira, se ven obligados a cambiar el nombre por un reclamo de Keith Relf, cantante original de The Jarvis. Su primer álbum fue publicado el 12 de enero de 1969, bajo el nombre de Led Zeppelin. Fue grabado en apenas una semana en los estudios Olympic en Londres y producido por Jimmy Page. La fotografía de la contratapa es de Chris Dreja, el ex Jarvis, dedicado ahora a la fotografía. Durante 1969 la banda se las arregló para terminar las giras europea y americana y grabar durante las mismas su segundo álbum, que fue publicado el 22 de octubre de 1969, Led Zeppelin II. Este álbum los consagró definitivamente, llegando al número 1 en las listas estadounidenses y británicas, destronando al Abbey Road de los Beatles, que había permanecido en el número 1 por 11 semanas. Led Zeppelin II permaneció en el número 1 por 7 semanas. El 5 de octubre de 1970 se publica el tercer álbum de la banda, Led Zeppelin III. Debido al carácter íntimo y acústico de las canciones, no fue muy bien recibido por la crítica y sus admiradores. Contiene composiciones que con el tiempo se convirtieron en clásicos. La tapa tenía un disco interno que al girarlo cambiaba las imágenes en los orificios. La banda entera y sobre todo Jimmy Page se tomó personal estas críticas, lo que provocó que su cuarto trabajo no tuviera título ni nada que permitiera identificarlo. Este álbum, conocido comúnmente como Led Zeppelin IV, fue publicado el 8 de noviembre de 1971. Este álbum fue el más vendido de la banda. Actualmente se encuentra en el número 4 de los discos más vendidos de la historia, en el que destaca su mayor éxito, Escalera al Cielo, cuyo solo de guitarra fue elegido por los lectores de Guitar World como el mejor de todos los tiempos. Su siguiente disco, Houses of the Holy, publicado el 28 de marzo de 1973, supuso una nueva idea del grupo mezclando diversos estilos musicales. Como siempre, el álbum causó controversia entre los críticos, a pesar de tener excelentes ventas. La portada del disco también tuvo su polémica, ya que aparecen en ella los hijos de Robert Plant desnudos escalando la calzada del gigante en Irlanda del Norte, por lo que fue prohibido en algunos países. En 1974 crearon su propio sello discográfico, Swan Song. A partir de ese momento la banda hizo todas sus grabaciones en este sello. El logotipo de la compañía se transformó en el símbolo de Led Zeppelin. El 24 de febrero de 1975 se publica Physical Graffiti, el primer trabajo concebido en Swan Song.
Se trata de un álbum doble y es considerado uno de los mejores de la banda, probablemente por la cantidad y diversidad de temas. La tapa está troquelada y permite ver a través de sus ventanas y poder cambiar los personajes. El vinilo. En el verano de 1975, Robert Plant sufre un grave accidente automovilístico, dejando a su mujer, Maureen, al borde de la muerte. El accidente fue seguido por una difícil y larga recuperación y se extendió hasta 1976. Fue en ese año que se preparó a toda velocidad el siguiente trabajo de la banda, Presencia, publicado el 31 de marzo de 1976. Es un álbum marcado por el estado convaleciente de Robert Plant, quien grabó sus tomas vocales sentado en una silla de ruedas o en muletas. El vinilo y el sobre interno. Luego editaron su primer disco en vivo. La canción sigue siendo la misma, banda sonora de la película del mismo nombre, la cual muestra actuaciones de 1973 en el Madison Square Garden de Nueva York. Las escenas fueron mezcladas con imágenes de fantasía, escenas de fantasía, ideadas por la banda. Uno de los discos. También se editó un Blu-ray. Un DVD doble. Con folletería. También venía allí esto, algunos tickets y cosas así. Tras volver a los escenarios, en 1977, Robert Plant volvió a verse afectado por la desgracia, esta vez por la muerte de su hijo, Karak Pentra, de 6 años, por una infección estomacal. Este hecho marcó profundamente a Plant, llegando a plantearse la continuidad dentro de la banda. Sin embargo, recapacitó y en 1978 la banda volvió al estudio para grabar lo que sería inesperadamente su último disco de estudio, In Through the Outdoor, publicado el 15 de agosto de 1979. Desgraciadamente se encontraron con problemas para terminar el álbum porque Jimmy Page y John Bonham se encontraban en estado de adicción. Por parte de Jimmy Page a la heroína y al alcohol por parte de John Bonham. Eso hace que este álbum sea el único de Led Zeppelin que contiene los 2 primeros y únicos temas de la banda que no figura Jimmy Page como autor. Con la llegada de 1980, Led Zeppelin volvió a las grandes giras europeas, anunciando un gran tour por Norteamérica ese año, que nunca pudo realizarse, ya que el 25 de septiembre John Bonham murió en la mansión de Jimmy Page en Windsor, asfixiado por la aspiración accidental de su propio vómito, provocado por el consumo excesivo de alcohol. No se encontraron drogas en el cuerpo del baterista como se había especulado en un primer momento. La idea de continuar nunca se cruzó por la mente de los restantes integrantes de la banda, a pesar de los rumores de la incorporación de un nuevo baterista. Elaboraron un comunicado oficial en el que explicaron que ya nada era lo mismo sin Bonham.
Al tener firmado un contrato que los obligaba a sacar un nuevo álbum, y ante la negativa de grabar nuevas canciones sin Bonham, se optó por buscar material inédito hasta entonces que conformó el LP Coda de 1982. El disco presenta canciones que se descartaron en grabaciones de discos anteriores y alguna toma en vivo de canciones ya grabadas. En los años siguientes, los integrantes de Led Zeppelin mantuvieron su decisión de no reunirse. Con motivo del concierto benéfico Live Aid de 1985, Page, Plant y Jones se reunieron para tocar los temas Rock and Roll, Who Lotta Love y Stairway to Heaven. Fue en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia. En la batería estuvo Phil Collins y Tony Thompson. El 14 de mayo de 1988, y con motivo del 40 aniversario de Atlantic Records, el grupo vuelve a reunirse para cerrar el concierto de conmemoración, ocupando el puesto de John Bonham, su hijo Jason Bonham. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.